Buenos días, hermanos. Vayamos allí donde se leyó la porción de la palabra hoy, en Primera de Samuel. Vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 1, hasta el 2:10. Ser madre en el tiempo que vivimos no es nada fácil. Vivimos en una cultura que muchas veces está marcada por la oscuridad, por la maldad, por una generación perversa y malvada. Así es la cultura en la cual nosotros vivimos. Vivimos en un mundo donde a lo malo se llama bueno. Una era donde todo está permitido, donde el pecado se celebra y se aplaude, la santidad se desprecia, y en medio de todo esto, muchas madres viven con temor. Temor de lo que pueda pasar con sus hijos, temor por el futuro de sus hijos, temor por las malas influencias, por la violencia y por el rumbo que toma este mundo. Muchas madres viven con temor, muchas madres viven angustiadas, sufren por sus hijos, cargan en sus corazones una preocupación constante. Pero en medio de una generación que es tan perversa como la nuestra, la Biblia nos muestra que es posible ser una madre que glorifica a Dios. Y eso es justamente lo que quiero que veamos en esta mañana. Por eso vamos a considerar la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 1, donde vamos a encontrarnos con una mujer, como ya leímos, una mujer llamada Ana. Ana también vivió en un tiempo de mucha oscuridad. Recordemos que este libro, Primera de Samuel, se desarrolla en el tiempo de los jueces, donde la palabra de Dios nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había ningún gobernante en ese momento, todos hacían lo que bien le parecía. Había un sacerdote llamado Elí, que era un hombre negligente, sus hijos eran completamente perversos, sus hijos Ofne y Finés abusaban de las ofrendas del templo, profanaban el nombre de Dios y hacían un montón de cosas que desagradaban a Dios. Era un tiempo de total oscuridad también en el tiempo de Ana. También debemos saber que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo, es lo que nos dice la palabra en este libro. La palabra de Dios escaseaba, no había profecías, no había revelación, Dios no se estaba revelando en ese tiempo. Y había muchísima oscuridad. Sin embargo, en medio de esa decadencia, surge una mujer que por su fe, por su entrega, por su consagración a Dios, nos deja un gran ejemplo para todas las madres en esta mañana. Ana, una madre que glorificó a Dios en medio de la oscuridad. Por eso en este mensaje quiero que veamos 3 características de una madre que glorifica a Dios y que lo veamos en el ejemplo y en la vida de Ana. Pero antes de seguir con el mensaje, vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, Señor, en primer lugar, por la salvación tan grande que tú nos has dado por medio de Cristo. Salvación que está disponible para todos, porque también allí la palabra nos dice, el que a mí viene no lo echo fuera. También la palabra nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Te damos gracias, Señor, porque tú ofreces un descanso eterno que está a disposición para todo aquel que en Él cree. Señor, te damos gracias por la salvación que tú has obrado en nosotros. Muchas gracias, Señor. Padre, y en esta mañana venimos ante ti en el nombre de Cristo y pedimos, Señor, que por favor
la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, esté obrando en este día por medio de tu palabra, esté confortando, exhortando, dando ánimo y aún salvando, Señor. Pedimos eso, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La primera característica de una madre que glorifica a Dios es una madre que ora por sus hijos. Esa es la primera característica que quiero que veamos. Y me gustaría anotar algunas cuestiones de estos versículos. Eso lo vamos a ver del capítulo 1, versículo 1 al 18. Pero quiero que veamos algunos versículos para entender el contexto de la oración de Ana. Vemos que nos dice que había en el versículo 1 un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Vemos a este hombre, la Biblia nos presenta a este hombre Elcana. El versículo 2 nos dice que Elcana tenía 2 mujeres. Ahora, antes de seguir, debo aclarar esto. Que diga que Elcana tiene 2 mujeres no significa que Dios aprobaba. La poligamia nunca fue aprobada por Dios. La Biblia enseña que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La Biblia enseña que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Sin embargo, aquí la Biblia nos está diciendo que Elcana tenía 2 mujeres, pero no significa que Dios lo esté aprobando. Realmente Cana estaba mal haciendo lo que estaba haciendo, al estar con 2 mujeres, estaba mal eso. Pero nos menciona que Elcana tenía 2 mujeres, el cual el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Nos dice así el versículo 2, Elcana tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Ahora también la palabra nos dice que Ana no tenía hijos, pero Penina sí los tenía. Inmediatamente ya la Biblia nos empieza a mostrar un conflicto. Ana tenía hijos, pero Penina no. Y ya la Biblia nos empieza a mostrar eso. Al revés. Ana no tenía hijos y Penina sí los tenía. Ahora, aquí la palabra de Dios comienza a mostrarnos eso. Y nos dice que Elcana cada año subía a adorar al Señor en Silo. ¿Qué había allí en Silo que él subía a adorar? El templo todavía no estaba, porque fue edificado por Salomón mucho tiempo después. Aquí estaba el tabernáculo, el lugar donde Dios había mostrado su gloria. De tal manera Dios había llenado el templo con su gloria que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. Y cada año Elcana era un hombre fiel y subía a adorar allí. En las fiestas anuales subía a adorar al Señor y adoraba al Señor allí, ofrecía los sacrificios. Y cuando ofrecía los sacrificios, él daba una parte a Penina, porque cuando se ofrecían los sacrificios podían participar de las ofrendas, daba una parte a Penina y a sus hijos, y a Ana le daba la doble porción. Y nos dice que Elcana amaba a Ana. Esta mujer Ana era una mujer amada por su esposo, pero sin embargo no tenía hijos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, algunos comentaristas mencionan que probablemente Ana era la primera esposa de Elcana. Y como ella no tenía hijos, Elcana tuvo otra mujer para poder tener descendencia. Vemos lo que nos dice en el versículo 5. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Entonces, primero nos dice que Ana no tenía hijos y ahora en el versículo 5 nos dice que el Señor no le había dado hijos. Y esto me llamó la atención inmediatamente, que el Señor no le haya dado hijos. Me llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el Dios fiel. Cuando dice el Señor, es el Señor fiel. El Dios del pacto, el autoexistente. El Dios que se reveló en Génesis y que dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra.
El Dios que dijo llenen la tierra ahora no le está dando hijos. El Dios que le dijo, los bendijo y les dijo multiplíquense, cerró el vientre de una madre y esto genera una tensión espiritual. Hay una tensión aquí que se está generando porque el Dios que dijo que llenen la tierra cierra el vientre de esta madre. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Este silencio y este obrar de Dios tiene un propósito divino. Aquí hay un propósito divino porque dice que el Señor le cerró el vientre. Dios es el que está en control. Él está en absoluto control de esta situación. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Ahora, cuando también dice el Señor no le había dado hijos, debemos entender que Dios está por obrar. Cada vez que aparece algo así, Dios está por obrar, y no solamente Dios está por obrar, Dios está a punto de hacer algo grande cuando se dice esta frase. Notemos lo que dice, por ejemplo, Génesis 16:2. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sara. Dios le había dado una promesa a Abraham. Sin embargo, la esposa de Abraham le dijo que se llegase a su sierva y que tuviera hijos. Pero no fue la descendencia de Dios esa, la descendencia que Dios quería. Porque después tuvo a su hijo Isaac. Era esperar en el tiempo de Dios, cosa que Abraham y Sara no hicieron. Pero vemos que Isaac fue el hijo de la promesa y de allí después viene Jacob y viene toda la nación de Israel. Y Dios hizo algo grande, a pesar de que decía Dios no le había dado hijos. También vemos lo mismo en Génesis 32. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Raquel no podía tener hijos. Sin embargo, de las hijas de Raquel y de Lea con Jacob tenemos las 12 tribus de Israel. Dios hizo algo grande allí. En Lucas 1:7 nos dice acerca de Elisabet y de Zacarías, porque no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. A pesar de que ellos no tenían hijos en ese momento, Dios le habló a Zacarías en el templo ofreciendo sacrificios. Un ángel se le apareció. Cuando aparece el ángel, le dice que van a tener un hijo y que le pondrán por nombre Juan. Y Juan fue el precursor del Mesías, fue quien fue adelante del Mesías allanando el camino para que llegue Cristo. Entonces Dios está por hacer algo grande. Y en su plan soberano, el Señor determinó hacerlo por medio de la oración de una madre. Por medio de la oración de una madre. Vemos el versículo 6 de nuestra porción, dice: su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía, versículo 7, año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces su marido Elcana le dijo a Ana: ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y vemos ahí que en el versículo 9 Ana ni respondió, ¿no? Dice, se levantó y se fue. Pero Ana se levantó y después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Entonces vemos que continuamente, año tras año, Penina se burlaba de Ana. Y Ana se angustiaba, Ana estaba triste, Ana lloraba amargamente porque ella no tenía hijos. Pero vemos que esta amargura, esta tristeza de corazón que tenía Ana, la llevó a orar. La tristeza de corazón por no tener hijos hizo que Ana vaya a orar. Vemos lo que dice el versículo 10. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Esta palabra oraba está indicando intensidad.
Ella está orando intensamente, ella está orando fervorosamente, ella está orando profundamente, con fervor. Esto no es una oración basada en vanas repeticiones. La oración de Ana no son vanas repeticiones vacías. No es una oración superficial. Ella está derramando su alma delante del Señor, en la casa del Señor, en el tabernáculo. Está derramando su alma allí. El versículo 11 nos dice: entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Notemos que en el versículo 11, Ana se dirige a Dios con total reverencia. Se presenta delante de Dios y le dice: Señor de los ejércitos. Aquí es la primera vez, en esta porción de Primera de Samuel, es la primera vez que aparece el nombre el Señor de los ejércitos. No había aparecido nunca antes. Ella se dirige a él como el Señor de los ejércitos, el que tiene el dominio absoluto en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A ti me dirijo, Señor, el dueño de todo. A ti me dirijo. Y miren lo que dice ella cuando está orando. Le dice: oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva. Esta palabra, tu sierva, se repite 3 veces en el versículo 11. En el versículo 16 dice: no tenga a su sierva por mujer indigna. Y el versículo 18 nos dice: halle su sierva gracia ante sus ojos. Vemos que Ana se presenta ante Dios como la sierva de Dios. Ella es una sierva. No lo está diciendo solamente para quedar bien. Realmente ella servía al Señor. Era una sierva de Dios. Ana era una sierva del Señor, una esclava del Señor. Ella conocía su posición. Sabía que ella era una esclava y que Dios era su amo, y se presenta ante Dios así. Se dirigía a Dios con toda humildad, reconociendo su lugar, reconociendo quién era ella. Así se dirige Ana en oración. Y aquí vemos un paralelismo muy grande con Lucas 1:38. Lucas 1:38, hablando acerca de María, dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, que va a ser por medio del Espíritu Santo engendrado, anunciándole que iba a quedar encinta y que el fruto de su vientre iba a ser el Salvador del mundo, María automáticamente dice: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Y Ana se presenta ante Dios de la misma manera. Se presenta ante Dios orando profundamente, se presenta ante Dios orando fervorosamente, se presenta ante Dios reconociendo su posición, reconociendo su lugar, reconociendo quién es ella, se presenta ante Dios reconociendo quién es Dios, que Él es el Señor absoluto de toda la tierra. ¿Y qué ora? ¿Qué es lo que le pide? Notemos qué es lo que le pide. Sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Ella pide un hijo. ¿Por qué Ana pide un hijo al Señor? Bueno, porque Ana comprendía que del Señor son los hijos. Madre, los hijos te los da el Señor. Miren lo que nos dice Salmo 127, versículo 3. Un don del Señor son los hijos, y recompensa al fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Un don del Señor son los hijos, un regalo de Dios.
Los hijos Dios te los da como un regalo. Y Ana va y le pide a Dios, Señor, dame un hijo. Y vemos que Ana hace votos y dice que no pasará navaja sobre su cabeza. Este es el voto nazareo, se conoce en la Biblia como el voto nazareo. Indicaba una consagración completa. Si vos me das un hijo, Señor, yo lo voy a dedicar completamente a vos. Yo voy a dedicarme para que mi hijo sea tu siervo, para que te sirva todos los días de tu vida, de su vida. Y jamás pasará navaja por su cabeza. En la Biblia vemos 3 personas que hacen el voto nazareo. Uno es Samuel, otro es Sansón y el otro es Juan el Bautista. Solamente ellos 3 hacen el voto nazareo de vivir completamente para Dios, aunque Sansón es bastante cuestionable, ¿no? Si vivió completamente para Dios. Pero él también tenía hecho el voto del nazareo. Entonces vemos que ella hace votos a Dios en esta oración, para que su hijo sea un siervo, para que su hijo sea un hombre de Dios. Ella es una mujer de oración, una mujer que oró, una madre que glorificó a Dios por medio de orar por sus hijos, por un hijo y por su hijo, por la vida de él. El versículo 12 nos dice, mientras ella continuaba en oración, y miren lo que nos dice, continuaba en oración, ¿a dónde estaba ella? Delante del Señor. Ana estaba en oración en el tabernáculo, pero no solamente estaba en el tabernáculo donde Dios se manifestó, donde manifestó su gloria. Ana estaba delante del Señor. Ella estaba orando delante del Señor. Ella está orando largamente, orando intensamente. Está derramando su alma en oración por su hijo, pero no lo está haciendo solamente en el tabernáculo. Está delante del mismo Señor, delante de su rostro. Y ese es el lugar exacto para la oración. El lugar exacto para la oración es delante del Señor. Ese es el lugar donde todos nosotros debemos orar. Y nosotros sabemos que el pecado nos impide llegar a Dios. Por eso si hay pecado no confesado, la oración no es escuchada. Debemos confesar nuestros pecados al Señor. Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y gracias a Dios por Cristo, que abrió el camino nuevo y vivo al Padre, que nosotros ahora podemos estar delante de Dios por medio de Cristo. Ese es el lugar exacto de la oración, delante de Dios. Y Ana estaba orando delante de Dios. Versículo 13 nos dice, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Ella estaba haciendo una oración silenciosa, una oración de todo su corazón. En el versículo 15 nos dice, pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ana derramó su alma delante del Señor. Versículo 16 nos dice, no tenga a su sierva por mujer indigna, hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. La aflicción, la congoja, la tribulación, la angustia llevó a Ana a orar. Llevó a Ana a derramar su corazón, a derramar su alma delante de Dios. Y en el versículo 18 nos dice, halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo. Ella entonces se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Esto es muy interesante porque ella fue delante del Señor, ella oró intensamente al Señor y dejó todas sus cargas al Señor. Lo hizo en oración, lo hizo intensamente, lo hizo continuamente, derramó su alma ante Dios y lo hizo en el lugar correcto, dejó todas sus cargas al Señor. Dejó toda la angustia delante del Señor y ya no estaba triste su rostro. Madres, en esta mañana quiero decirles,
Esta característica de Ana es la característica de una madre que glorifica a Dios, una madre que ora por sus hijos de esta manera. También vemos que aquí que Elí dice que estaba borracha, ¿no? Debo decirlo a esto porque está en el pasaje. Elí dice que estaba ebria ella. Pero ustedes fíjense la oscuridad espiritual que había en ese momento, que el sumo sacerdote Elí no podía discernir si alguien estaba orando o si estaba ebrio. Eso es porque no tenía discernimiento espiritual. No se daba cuenta, pensó que estaba borracha. No tenía discernimiento espiritual. Ahora, algunas implicaciones importantes que sacamos de esta porción. En primer lugar, quiero preguntarte, madre, ¿orás por tus hijos? ¿Orás por tus hijos de esta manera que oró Ana? Orás por tus hijos no para que sean exitosos, para que sean grandes, para que tengan una fortuna en este mundo. Orás tus hijos para que ellos sean dedicados al Señor, enfocados en servir a Cristo. Orás porque ellos sean salvos si aún no lo son. Esa es la oración de una madre que glorifica a Dios. Dios puede hacer algo grande por medio de la oración de una madre. Vemos la vida de Samuel. Samuel fue el último juez y el primer profeta. Samuel dejó un precedente impresionante en la historia de la nación de Israel. Ungió al rey David. Vemos lo que puede hacer Dios con la oración de una madre. Madre, ora por tus hijos, porque Dios puede hacer algo grande con tu oración. Ahora, si aún no sos madre, ¿estás orando por tus hijos aunque aún no los tengas? ¿Estás orando por tus hijos aunque no los tengas? Orá intensamente por tus hijos. Orá que el Señor te conceda tener hijos si es su voluntad y que ellos puedan ser salvos, que ellos algún día los sirvan a Dios, que amen al Señor. Orá eso por tus hijos. Otra pregunta, madre. ¿Te identificás con Ana como una sierva? Nosotros vemos que Ana dijo, yo soy tu sierva, Señor. Vemos a María diciendo, he aquí la sierva del Señor. ¿Puedes tú decir lo mismo, madre? ¿Puedes decir que tú eres una sierva del Señor? Que seas una sierva de Dios, madre. ¿Estás confiando en los tiempos del Señor de los ejércitos? El que tiene todo bajo su control. ¿Estás confiando en su soberanía? Quiero decirte algo, madre. Hoy podés ser una madre que glorifica a Dios por medio de derramar tu alma delante del Señor. Derramá tu alma delante del Señor por tus hijos. La aflicción que estás pasando por tu hijo, y si no la estás pasando, la pasarás. Porque todos los hijos en mayor o menor medida afligen a sus padres. La aflicción que estás pasando por tu hijo te lleva a la oración como la llevó a Ana. Esa aflicción te lleva a orar, te lleva a derramarte, a orar intensamente, a clamar a Dios, o te lleva a la queja. ¿Qué haces en medio de tu aflicción? Por favor, madre, glorifica a Dios por medio de orar intensamente por tus hijos, porque Dios puede hacer algo grande. Y a ustedes, hijos que están aquí presentes, quiero decirles algo. Si vos tenés una madre que ora por vos, si tenés una madre que ora intensamente, si tenés una madre que es una sierva del Señor, ¿cómo te comportás para con ella? Honrala, honra a tu madre. Hijo, valora a tu madre, porque te la ha dado el Señor y porque las madres también son un regalo de Dios para nosotros, los hijos. La segunda característica de una madre que glorifica a Dios, la primera es que es una madre que ora. Así es una madre que glorifica a Dios. La segunda característica de una madre que glorifica a Dios
es que dedica sus hijos al Señor. Lo vamos a ver en el versículo 19 al 28. Para comenzar con este punto quisiera mencionar que muchas veces las madres dicen esto, pero lo dicen de la boca para afuera. Quiero que mi hijo sirva al Señor. Pero lo dicen de la boca para afuera solamente. No están dispuestas a dedicar sus hijos al Señor. No están dispuestas a soltar a sus hijos en las manos de Dios para que Dios haga su voluntad en sus hijos, para que Dios obre en ellos. Madre, quiero decirte algo en esta mañana. Si vos querés ser una madre que glorifica a Dios, tu hijo no es el objeto de tu adoración. El único que merece toda tu adoración es Dios y no tu hijo. No debes adorar a tu hijo. Y realmente eso se observa muchas más veces de la que me gustaría decirlo. Se observa muchísimo. Madres adorando a sus hijos en vez de a Dios. Es el Señor al que debemos adorar. Y debes dejar a tus hijos en las manos del Señor. Déjalo en las manos del Señor y que Dios obre en él. Y eso a veces puede ser difícil. Y eso a veces puede ser doloroso. Y eso a veces puede significar que Dios va a obrar con tu hijo. Pero debes dejarlo en las manos del Señor, debes dedicarlo al Señor, debes soltarlo en las manos de Dios y que Dios haga su voluntad en la vida de tus hijos. Por eso vemos el ejemplo de Ana. Ella soltó a su hijo en las manos de Dios porque sabía que Dios podía cuidarlo aún mejor que ella misma. Dios podía encargarse de Samuel muchísimo mejor que Ana. Por eso lo dejó allí. Vemos lo que nos dice el versículo 19. Dice, a la mañana siguiente se levantaron bien temprano y adoraron al Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Adoraron al Señor. Y vemos que nos dice, ¿a dónde adoraron al Señor? Adoraron delante del Señor. Otra vez. Ellos adoraron delante del Señor. Esto me llama la atención, porque primero vemos a Ana orando delante del Señor. Luego vemos a Ana y Elcana adorando delante del Señor. En el versículo 22 nos va a decir lo siguiente: pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor. Entonces vemos que Ana oraba delante del Señor, adoraron delante del Señor, presentó a su hijo delante del Señor. ¿Y saben qué? Después lo vemos a Samuel. Ahí nomás, en capítulo 2, versículo 18. Samuel, siendo un niño, ministraba delante del Señor. Madre, cuando vos sos una madre, que vos estás viviendo delante del Señor, probablemente eso va a afectar en gran manera la vida de tu hijo y él va a vivir también delante del Señor porque ve el ejemplo en tu vida. Si ve el ejemplo en tu vida de que vos andás delante del Señor, tu hijo muy probablemente también va a andar delante del Señor. Pero si hay hipocresía en la vida de los padres, y muchas veces pasa, hay hipocresía, son en la iglesia una cosa y en la casa otra completamente diferente. Tus hijos van a notar eso, tus hijos van a ver eso y no van a seguir tu camino. Pero vemos a Ana y a Elcana ofreciendo sacrificios delante del Señor, orando delante del Señor, y Samuel ministrando luego delante del Señor, porque vio el ejemplo en sus padres. El versículo 20 nos dice, el versículo 19 nos sigue diciendo, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó. Era lo que pidió Ana, acuérdate de mí, Señor. Era la oración de Ana y el Señor se acordó de ella, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Ella le pidió hijo al Señor, oído por Dios,
significa literalmente. Dios la había oído a Ana, oído por Dios. Ahora nosotros vemos aquí a esta familia. Vemos a Elcana, vemos a Ana y vemos al pequeño Samuelito, al cual lo vamos a llamar Samu. Vemos al pequeño Samuelito aquí, que ha nacido. Pero quiero que notemos algo. El protagonista en esta narración no es ni Elcana, el protagonista no es Ana tampoco, ni tampoco es Samuel. El protagonista en esta historia es el Señor. Y eso lo vamos a notar por medio de tanta repetición que la Biblia hace. Notemos lo que nos dice. Hay un solo protagonista en esta historia y no es ninguno de ellos, es el Señor. Versículo 19 nos dice, adoraron delante del Señor o delante de Jehová, dice sus traducciones. Probablemente dice Jehová o dice el Señor. Yo estoy usando la NBLA. El versículo 19 dice, adoraron delante del Señor. El versículo 19 nuevamente dice, el Señor se acordó. El versículo 20 dice, se lo he pedido al Señor. El versículo 21, ofrecieron sacrificios al Señor. El versículo 22, Ana llevaría a Samuel delante del Señor. El versículo 23, el Señor confirme su palabra. El versículo 24, llegaron a la casa del Señor. El versículo 26, Ana cuenta que había estado orando al Señor. Y el versículo 27, el Señor concedió su petición. El versículo 28 lo dedicó al Señor, estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Noten la repetición que hace el autor del Señor, el Señor, el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere dejar en claro que el protagonista de esta historia no va a ser Samuel. El protagonista de la historia es Dios. Esta historia tiene un solo protagonista y es el Señor, el Dios soberano, el que está en control de todo. Y es por esta razón que Ana puede dedicar la vida de su hijo al Señor. Es por esta razón que ella puede soltar la vida de su hijo en las manos del Señor, porque Él es el protagonista número uno de la vida de su hijo. Él está en control, Él es el Señor y Él está en control de la vida del hijo de Ana. Nos sigue diciendo del versículo 21 al 24 que Elcana subió a ofrecer sacrificios anuales, pero Ana no subió, porque Samuel aún era pequeño. Y Ana crió a su hijo hasta que lo destetó aproximadamente a los 3 años y llevó el niño al Señor. Y el niño que Dios le había concedido a Ana, el niño que ella recibió como un regalo, ahora se lo ofrece a Dios. Y le dice, Señor, aquí está con mi hijo. Pero no solamente eso, no solamente llevó su hijo, también vemos que llevó una gran ofrenda a Dios. Vemos que nos dice, después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Y sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Entonces vemos que Ana fue allí y el versículo 28 nos termina diciendo que ella adoró al Señor. Ella adoró al Señor allí adoró al Señor porque el Señor le había concedido un hijo. Ahora, madre, nuevamente como aplicación para el Día de la Madre. Ana lo llevó a su hijo a Elí a los 3 años. ¿Cuánto tiene tu hijo y todavía sigue en tu casa? No, esa no es una aplicación. Esa no es la aplicación, ¿no? Pero, madre, el Señor está en control. Él es el protagonista. Él es el protagonista de la historia. No sos vos. Ni tampoco es tu hijo. Yo sé que muchas veces las madres están como, ay, mi hijito querido, mi Samuelito de mi corazón, ¿no? Pero tu hijo no es el protagonista de esta historia, es el Señor.
El Señor es el que está en control de la vida de tu hijo. No te interpongas entre Dios y tu hijo. Deja que Dios obre en la vida de tu hijo. Deja que Él sea Dios. Deja que Él obre según su voluntad en la vida de tu hijo. Déjalo al Señor ser Dios. Pienso en el testimonio del pastor Reinaldo, un misionero aquí, 45 años ministrando aquí en Argentina. Y él vino a nuestro país, gracias a Dios, porque muchos de nosotros hemos sido parte de la bendición que fue Él para nuestras vidas y cómo el Señor lo usó. Pero el pastor Reinaldo siempre dice esto, que cuando el Señor lo llamó a servir en Argentina, sus padres no lo retuvieron. Sus padres no lo retuvieron. Sus padres le dijeron: hijo, andá, hacé la voluntad de Dios. Lo dejaron ir, lo dejaron en las manos de Dios. Y él dice que los padres le decían eso porque después van a estar toda la eternidad juntos. Y qué lindo que un padre y una madre obren así, que glorifican a Dios por dejar a sus hijos, por dedicar a sus hijos al Señor. Qué lindo que las madres no se aferren a sus hijos, que no le impidan, que no los retengan, sino que confían en que el Señor puede cuidar a sus hijos aún mejor que ellas mismas. Qué lindo cuando una madre confía en el Señor de esa manera. Pero también, madre, quiero decirte algo. Tal vez el llamado de Dios para la vida de tu hijo signifique dolor para vos. Puede ser que signifique dolor porque el ángel le dijo a María: una espada atravesará tu corazón. Una espada puede atravesar tu corazón doliéndote por la vida de tu hijo. Pero ser una madre que glorifica a Dios no significa no sentir dolor, sino adorar a Dios en medio del dolor y confiar en que los planes de Dios son más grandes que los tuyos, madre. Los planes de Dios para tu hijo son más grandes. Así que, madre, si hoy estás luchando por soltar a tu hijo, por dejar que Dios obre en su vida, tenés que saber que Dios no te está quitando algo. Dios te está invitando a que confíes en Él. Confía en Dios de la misma manera que Ana confió en Dios y dejó a su hijo en las manos del Señor. Vos podés hacer lo mismo, madre. Dejá a tu hijo en las manos del Señor y confía en Él. Entonces, vemos, la primera característica de una madre que glorifica a Dios es que ora por sus hijos. La segunda característica de una madre que glorifica a Dios es que dedica a Dios a sus hijos. Y la tercera característica de una madre que glorifica a Dios es que adora a Dios por sus hijos. Adora a Dios por sus hijos. Vamos a ver esto en el capítulo 2, versículo del 1 al 10. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, pero los que tienen muchos hijos desfallecen. Entonces vemos que Ana alaba a Dios, Ana adora a Dios, Ana exalta a Dios. Pero vemos que antes ella, ¿cómo estaba? Antes ella estaba llorando amargamente. Antes ella estaba entristecida. Antes Ana estaba angustiada.
Antes Ana estaba mal, se sentía angustiada, desfallecía, su corazón estaba triste. ¿Por qué? Por cómo la trataban, por cómo la trataba su enemiga Penina. Penina continuamente, año tras año, maltrataba a Ana, pero ahora Ana abre su boca para exaltar a Dios, para decir, grande es tu nombre, Señor. Y ahora ella puede hablar sin temor delante de sus enemigos, delante de Penina que la maltrataba continuamente. Ella abre su boca sin temor porque Dios se glorificó en su vida. Porque ella fue una madre que glorificó a Dios y Dios se glorificó en ella también. Ana declara que no hay santo como el Señor, declara que no hay otro fuera de Él. Dios solamente es Dios, el Dios trino, y es el único digno de toda nuestra adoración. Y notemos que el enfoque de la adoración de Ana es el Señor. En el versículo 2 dice, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Vemos que el enfoque de la adoración de Ana no es su hijo Samu, no es Samu. El enfoque de la adoración de Ana no es su hijo, es Dios. Es más, a Samuel ni lo menciona aquí, porque ella está tan enfocada adorando a Dios por la vida de su hijo, porque Dios le había concedido un hijo, porque Dios se había glorificado, está tan enfocada en exaltar a Dios que ni siquiera dice, qué lindo hijito que tengo. No se detiene en eso. Quiere adorar a Dios. Y una madre que glorifica a Dios es una madre que adora al Señor. La palabra de Dios nos dice, al Señor solamente adorarás, madre. Al Señor solamente adorarás. Samueles van a existir muchos, pero Dios es uno solo. Dios es uno, el trino Dios es uno, y a Él solamente debemos adorar y reverenciar. ¿Y sabes qué? Si vos no adoras a Dios, madre, si no adoras al Señor y pones en primer lugar a tu hijo, el Señor se va a ocupar de que Él sea el centro de tu vida. Y tiene muchas maneras de obrar. Adora a Dios en primer lugar y que Él se ocupe de la vida de tus hijos. Adora al Señor. Tú ocúpate de adorar a Dios. Versículos 6 al 10 nos sigue diciendo, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tiniebla, no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Realmente las palabras que usa Ana acá son las palabras del mejor teólogo que nosotros podamos conocer. Ana era una madre que conocía al Señor, sabía quién era Dios. Notemos las palabras que usa. Esto, si querés realmente predicar esto, lo podés hacer en 10 sermones, porque la teología que hay en esta declaración es muy profunda. Ana conocía al Señor. Ahora ella adora a Dios porque aún los eventos de la vida cotidiana, como la muerte y la vida, provienen de Dios. Adora a Dios porque Él es soberano y está en control de absolutamente todo. Porque Dios puede empobrecer y enriquecer. Porque Dios puede humillar y exaltar. Levantar al polvo del pobre y del muladar al necesitado. ¿Por qué Dios puede hacer todo eso? Porque Él es el creador de todo. Y aún las columnas de la tierra, Él las formó y sobre ellas colocó al mundo. Él puede hacer todo esto porque por Él, de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo pertenece a Dios. Y Ana exalta y glorifica a Dios por eso y adora a Dios por eso.
Ahora, esta expresión de Ana aquí es muy similar a la que se usa también en Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 46 al 55, vemos una oración bastante similar. Vemos que María está allí orando y dice lo que se conoce como el Magnificat. Dice: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. María sabía que Dios era santo, que su nombre es santo. Vemos que dice: de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Está citando el Antiguo Testamento. María era una madre que conocía también la palabra de Dios. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Vemos que María conocía la Escritura. ¿Por qué una madre puede adorar a Dios? Porque conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. María adora a Dios porque Él es fiel en cumplir su promesa, la promesa a su pueblo. Dios es fiel en cumplir el pacto que le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El Señor va a cumplir esa promesa por medio del fruto del vientre de María, por medio de Cristo. María adora a Dios porque Dios salvará al mundo de sus pecados por medio de Jesús. Ella entiende que no está por dar a luz un hijo común, ella está por dar a luz al Hijo de Dios, al Mesías prometido. María engrandece a Dios porque este hijo que está en su vientre sí es el único hijo que se puede adorar. Sí es el único hijo a quien debemos honrar. María adora a Dios porque es a Cristo a quien debemos toda la reverencia y en la obediencia. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos toda nuestra adoración a este único hijo? Porque Cristo vino a este mundo. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Vivió una vida perfecta y sin pecado. En obediencia al Padre murió en la cruz, en nuestro lugar. Murió por los pecadores. La Biblia dice que todos nosotros hemos nacido en pecado. Y el pecado es una ofensa contra Dios. Literalmente el pecado es escupir en el rostro de Dios. Eso es el pecado. Cuando estás pecando delante de Dios, delante de su rostro. Y la Biblia enseña que todos nosotros nacemos en pecado. Todos nosotros somos pecadores. El pecado es una ofensa contra Dios y la paga del pecado es la muerte. La muerte en el infierno por toda la eternidad. Y si vos aún no pusiste tu fe en Cristo, ese es el lugar al cual vas a ir, al infierno para siempre, por toda la eternidad. Pero Dios nos amó de tal manera a los pecadores como vos y yo, nos amó de tal manera para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el principal propósito por el cual Cristo vino, para que tengamos vida eterna. Porque si hay algo que es una realidad, todos los que estamos acá vamos a morir. Tenemos una cita con la muerte y Dios ya sabe el día que vas a morir. Muchas veces se dice, ¿no? De la muerte no se salva a nadie. Eso es un error. La muerte no tiene solución, dicen. Sí, la muerte tiene solución y se llama Jesucristo. Jesucristo es la solución para la muerte, porque cuando ponemos nuestra fe en Él, tenemos vida eterna en Cristo. Cristo murió y al tercer día resucitó con gran poder de entre los muertos. Y si vos ponés tu fe en Cristo hoy, en su obra en la cruz, Dios promete salvarte
y darte una herencia en los cielos. Poné tu fe en Cristo hoy si aún no la pusiste. Y vemos que María adora a Dios por este fruto que hay en su vientre, el cual salvará al mundo de todos sus pecados. Madres, en este Día de la Madre, vemos 3 características de una madre que glorifica a Dios. 3 características de una madre que glorifica a Dios. Ora por sus hijos, dedica a sus hijos al Señor, adora a Dios por sus hijos. Madre en medio de una generación perversa y malvada, en medio de una generación que a lo malo llama bueno, en medio de una generación de tinieblas y de oscuridad, donde Satanás está gobernando y él es el príncipe de este mundo. En medio de esta generación, Madre, que vos puedas glorificar a Dios por medio de tener características como la vida de Ana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este ejemplo de una madre que te glorifica como Ana. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos esta narración en tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que Ana fue una madre que te glorificó por medio de vivir una vida de oración, orar por su hijo para que te sirva. Padre, también vemos que ella dedicó a su hijo y dejó a su hijo en tus manos, confiando en ti. Señor, gracias por ese ejemplo. Gracias por ese ejemplo. Y te ruego que ayudes a las madres a que puedan dejar a sus hijos en tus manos y que solamente puedan adorarte a ti. Adorarte a ti, Señor. Oh, Señor, si hay hijos alejados de ti, Padre, te pedimos por favor en esta tarde que tú los traigas nuevamente. Padre, si hay hijos que se están alejando, que están perdidos, que los traigas, por favor. Padre, también queremos pedirte que llames a algunos hijos que están aquí en esta mañana. Llámalos al ministerio. Padre, y que las madres puedan soltar a sus hijos para que tú hagas tu voluntad y los uses en gran manera para la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, Padre, llama en esta mañana también. Señor, te damos gracias por un día más de la Madre, que bendigas a las madres aquí. Pedimos también que si hay alguien que no conoce a Cristo, que pueda poner su fe en aquel que nació en el vientre de una madre, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que vivió una vida perfecta, completamente sin pecado, ese que vivió de una manera justa y que murió por los injustos. Señor, si hay alguien que no conoce a Cristo, que hoy le concedas la fe y el arrepentimiento para poner su fe en Cristo y que tú le regales la vida eterna, Señor. Señor, te pedimos estas cosas. Amén.